El 15 de febrero de 2015, YouTube lanzó una plataforma para niños llamada YouTube Kids. Esto con el objetivo de presentar contenido seguro y apropiado para los menores, a través de la implementación de controles parentales exigentes y un algoritmo que limite el acceso a ciertos contenidos de la plataforma principal. Asimismo, YouTube Kids presentaba anuncios que eran adecuados para su audiencia. Sin embargo, el algoritmo no funcionó de manera efectiva, pues en contadas ocasiones, este aprobaba videos inapropiados para niños, muchos de los cuales contenían violencia y humor escatológico. El fenómeno creció, y la comunidad se unió para informar en masa sobre lo que estaba sucediendo, dando voz a la problemática apodada luego como ElsaGate. Pues muchos de los videos que lograban escapar a la vigilancia de YouTube Kids estaban protagonizados por la princesa Elsa, uno de los personajes más populares de la franquicia más exitosa en el mercado de marketing para niños, Frozen. No obstante, Elsa no era el único personaje recurrente en estos videos. También se utilizaron personajes como los Minions, juguetes de Cars y famosos superhéroes como Hulk y Spider-Man. Este último quien extrañamente comenzaría a protagonizar junto a Elsa un sinfín de escenas inapropiadas. Pronto, medios de comunicación como BBC y The Guardian se sumarían al llamado y revelaron en varios artículos la naturaleza de estos videos que muchos niños en todo el mundo estaban viendo. Los videos de ElsaGate que eran citados en estos artículos revelaban el uso de temas perturbadores tales como decapitaciones, violencia, daño físico, abusos, humor escatológico, esto es defecaciones, vómitos y flatulencias, e incluso la extracción de dientes de personajes famosos como Peppa Pig de una manera oscura y siniestra. Además, había escenas de juguetes o figuras enterradas con música traumatizante, y también el caso más popular, la pareja Elsa y Spider-Man realizando actos inapropiados, incluyendo embarazos y parodias románticas inapropiadas para estas edades. Otros canales incluso llegaron a utilizar niños en persona con el objetivo de crear contenido a expensas de su voluntad. Desafortunadamente, estos videos generaron millones de visitas gracias a la reproducción aleatoria sumada a la desatención de los padres de familia, pues al entregar los dispositivos electrónicos a sus hijos, estos eran capaces de ver estos videos horas y horas. Estoy seguro de que la mayoría de personas probablemente haya experimentado el aprendizaje a través de música o videos educativos durante su infancia. Y aunque ElsaGate ha existido desde 2013, el contenido presentado antes de su explosión en 2017 sí solía ser educativo y tenía como objetivo brindar algo de valor a los niños. Sin embargo, poco a poco, canales que recién comenzaban a crear contenido para niños vieron una enorme oportunidad en la monetización de YouTube y comenzaron a descuidar la calidad para enfocarse en producir más y más contenido y así recibir más visitas y más dinero. Un ejemplo de esto es el canal Little Baby Bomb, que en sus inicios creaba animaciones y canciones de alta calidad, aunque luego de un tiempo empezaría a generar más contenido
con peores animaciones. Asimismo, la inclusión de anuncios por parte de YouTube también hizo que muchos canales publicaran videos cada vez más largos. Esto con el fin de generar más ingresos a partir de un mayor número de anuncios. Por ejemplo, el video Wheels on the Bus dura 54 minutos y cuenta con 2.400 millones de visitas. Este no sería el único video de entre 1 y 4 horas de longitud de este canal. Una prueba de lo increíblemente rentable que es este tipo de contenido. Y no es ninguna sorpresa, pues el video más visto en toda YouTube es un video musical para niños llamado Baby Shark, con 12.000 millones de visitas. Mientras que el segundo canal con más suscriptores de la plataforma se dedica a animaciones 3D con musicales para niños. Un canal que también se encarga de realizar recopilaciones de 1 a 2 horas. El fenómeno ElsaGate replicaría esta tendencia de videos largos, muchos de los cuales ya incluían a personajes como Elsa y Spider-Man, y que además eran monetizados por canales sin un valor educativo significativo. Sin embargo, estos videos tenían un potencial para causar trauma a millones de niños, y la polémica llegó a su punto culminante cuando YouTube fortaleció sus controles, la ley Copa entró en vigor y se eliminaron masivamente los canales responsables de este tipo de contenido. Aunque la realidad es que ElsaGate nunca desapareció completamente. Frozen no es la única propiedad intelectual popular entre los niños. Hay muchas otras como Pokémon, Bob Esponja, Cars, que también se vio envuelta en un escándalo de ElsaGate a través de sus juguetes, superhéroes de franquicias como Marvel o DC, entre otras. Sin embargo, los creadores de este contenido han comenzado a explorar un nicho igual de rentable, empleando personajes famosos de videojuegos en lugar de los ya mencionados anteriormente. Este tipo de contenido aparentemente dirigido a niños se esconde bajo juegos como Minecraft, Poppy Playtime, Sonic y Friday Night Funkin'. Y aunque no han recibido la misma atención que las polémicas originales de ElsaGate, estos videojuegos generan millones de visitas a diario. Desde entonces, muchos canales de YouTube han comenzado a crear contenido para niños basado en estos videojuegos populares. Aunque actualmente sea menos probable encontrarlos, ElsaGate ha comenzado a aparecer otra vez en la plataforma. Eso sumado al contenido que no fue del todo eliminado. Los personajes de Poppy Playtime, un popular juego de terror independiente, han sido objeto de reinterpretaciones similares a las de ElsaGate. Desde ver a Mommy Longlegs embarazada, hasta 2 personas disfrazadas de estos animatrónicos realizando actos inapropiados y humor escatológico. Y si bien el canal Kissy Show menciona en su descripción que su contenido no está destinado a niños y recomienda una edad mínima de 13 años, el impacto que este videojuego tiene en estas audiencias es tan grande que es bastante probable que durante sus búsquedas encuentren este tipo de contenido. En esencia, su contenido es una recopilación de videos de TikTok y el canal ya cuenta con más de 1 millón de suscriptores. Además de los personajes de Poppy Playtime, también se ha utilizado multitud de personajes de Minecraft, pues estos han sido objeto de bastantes animaciones con el estilo ElsaGate. A pesar de que las animaciones de Minecraft lleven mucho tiempo en la plataforma y sean bastante populares, en los últimos años ha llamado la atención el caso de animaciones presentadas como Minecraft en la vida real, o Realistic Minecraft, llegando a ser un término muy común en las búsquedas de YouTube. En algunos videos, se presenta un hombre interpretando a un médico que debe intervenir a los jugadores de Minecraft en situaciones extrañas, tales como pruebas de embarazo o aldeanos que dan a luz. También se realizan falsas animaciones flipbook con contenido sugerente entre los personajes Steve y Alex.
Friday Night Funkin' se ha vuelto muy popular entre la gente, y gracias a su contenido fácilmente modificable, ha generado una gran comunidad de fans. Sin embargo, parte de esta comunidad también ha generado varias polémicas, y hay varios canales de YouTube que crean animaciones al puro estilo Elsa-Gate. En un incidente en particular, una niña de 12 años llamada Sky creó animaciones sobre el juego, y su personaje fue adaptado en un mod llamado Versus Sky. Desafortunadamente, una subcomunidad del juego se dedicó a crear contenido para adultos con este personaje, y muchos trolls invadieron servidores de Discord de muchos creadores para enviar contenido violento y para adultos. Esto terminó causando una crisis de ansiedad a la chica, y el creador del mod Versus Sky lo eliminó con el texto: "He arruinado su vida". Algunos canales de YouTube hacen recopilaciones de mods del juego que muestran personajes como Mickey Mouse, los personajes de Poppy Playtime y los personajes de Sonic haciendo actos indebidos aprovechándose de la popularidad de un meme. Varios videos contienen miniaturas sugestivas y censuradas, y a pesar de que algunos de estos videos están etiquetados como contenido no apto para niños, la naturaleza de los mismos y el impacto que pueden tener en ellos es preocupante. El personaje de Sonic ha experimentado un aumento en su popularidad entre los niños en los últimos años. Esto se puede apreciar en la persistencia de historias antiguas como Sonic.exe, pues resulta interesante que, a pesar del tiempo transcurrido, pocos creepypastas, como puede ser el caso de Jeff the Killer, siguen dando de qué hablar por su imagen, mientras que Sonic.exe sigue siendo una presencia relevante en la cultura popular, llegando a tener cientos de reinterpretaciones. La fama de este creepypasta, y la de Sonic en general, se han disparado tras la salida de sus últimas películas. Por lo tanto, se ha convertido en un personaje que llama la atención de muchos niños. Hemos visto a los personajes de Sonic en videos extraños de Friday Night Funkin', pero eso no es todo lo que hay sobre Sonic en el estilo Elsa-Gate. Antes, canales como Slime Speedy solían publicar este tipo de contenido. Sin embargo, el canal fue hackeado y eliminado. Pero aún puedes encontrar videos de Sonic enfocados a niños si buscas el nombre de este canal. De hecho, existen varios canales bajo el nombre Slime, y estos producen animaciones con muchos personajes, incluyendo a los de Sonic. Uno de ellos, con más de 3,5 millones de suscriptores, creó extrañas y violentas animaciones de Bob Esponja, y a día de hoy está utilizando miniaturas sugestivas. También existe otro canal que hace animaciones mukbang con varios de los personajes ya mencionados anteriormente, y otro que se enfoca en romances inapropiados para niños entre personajes de Sonic. También se ha utilizado personajes de otros videojuegos tales como Hello Neighbor, Baldi's Basics, Among Us, Five Nights at Freddy's, entre otros. Y aunque los videojuegos son una de las formas principales en las que Elsa-Gate ha evolucionado, aprovechando la popularidad temporal de estos personajes, también se puede encontrar esta tendencia en series famosas como Squid Game o Bluey, o simplemente animaciones de personajes creados por los propios canales. De todas formas, la temática sigue enfocada en atraer la atención de los niños, y parece ser un fenómeno que nunca va a acabar. Elsa-Gate no se limita a YouTube, se puede encontrar en casi cualquier plataforma, incluyendo juegos antiguos en línea. Y sin duda, la presencia de este fenómeno se debe a los creadores de este tipo de contenido y a los padres que no supervisan el material que llega al alcance de sus hijos. Sin embargo, Elsa-Gate también abre los ojos a esta enorme problemática, y gracias a eso, han surgido numerosas comunidades en línea que se dedican a denunciar este tipo de contenidos. Si eres padre o madre, es importante prestar atención a lo que tus hijos ven, sobre todo en plataformas como TikTok o YouTube. También puedes optar por contenido confiable, como series de televisión populares. Por otra parte, como usuario, si encuentras contenido inapropiado en YouTube, lo mejor es reportarlo o unirte a comunidades como el subreddit de Elsa-Gate.
donde la gente reporta casos a diario. Lastimosamente, Internet nunca será un lugar seguro para los niños, y en estos momentos la infancia de muchos corre peligro. Te ha hablado el señor Fractal, y gracias por ver el video.